Hablaste de Fishman, hablaste de Artaud, ¿te animás a presentarlos desde tu mirada? Sí, sí, Jacobo Figman, un inmigrante que llega justo en un momento en el país donde sacan la ley de residencia. Ustedes imaginen un niño pequeño donde sale una ley de residencia en la cual sus padres en cualquier momento pueden ser expulsados del país. Me imagino lo que habrá sido el terror en esa familia. Me imagino a Figman niño en esa situación, ¿no? Donde no había plata, no había un nombre, no había una herencia, ni un linaje, ni un documento que los acreditara. Figman es esa persona que estando dentro del grupo Martín Fierro rompía con las normas del Martín Fierro. Quiero decir, rompía con cierto estilo, en algunos casos bastante burgués, de Girondo, de Borges, ¿no? de otros escritores. Eh, Figman es esa persona que tiene ese libro tan brillante como es Molino Rojo, ese libro que justamente le pone ese nombre porque quiere dar la impresión del vértigo y de la locura. Cuando escribe Molino Rojo ya él tuvo una primera internación en el Borda. Figman es el poeta que va despejando de la poesía todos los tropos, todos los recursos poéticos más culturales en un sentido general y se introduce en lo que es la escritura más mística, la escritura donde pesa mucho el ritmo, la rima y los símbolos cristianos, la paloma, el cordero. Ya los poemas dejan de tener nombre y tienen números, están numerados, y ordena su poesía en ese sentido. Figman es el poeta de un humor impresionante que no lo terminan de entender. A él le dicen, en una entrevista le preguntan por los electroshock y él dice que cree que le han hecho bien, que le dieron, no sé, 15, 20 electroshock. Seguro que la persona que lo estaba entrevistando queda impresionada porque esperaba que se quejara. Y él dice, ¿no? Con esa ironía, ese despliegue brillante, dice, me parece que me han hecho bien porque no me resfrío más. Ese es Jacobo Figman, ¿no? El poeta que se liga con el cristianismo y eso lo paga caro, porque de alguna manera se distancia con la familia. Este, Leopoldo Marechal lo encuentra en la puerta de casa llorando el día que lo expulsan. Antonín Artaud es totalmente diferente. Como te comparan a Figma con Artaud, pero no hay así puntos de contacto. Artaud es el poeta que escribe con las vísceras, el poeta que se materializa cada vez más en su poesía. Si hay poetas que trabajan metafóricamente con los sentidos de la distancia, la vista, el oído, él tiene un libro que se llama El pesanervios, donde habla de las vísceras, de los nervios, habla de la vida orgánica, no tanto de la vida corpórea, del cuerpo construido en una cultura, sino de eso. Es el poeta que denuncia, no denuncia al hombre en su pobreza espiritual, sino que denuncia a una sociedad directamente y trabaja en esa demanda. Es el poeta que con un cáncer de recto dice que no va a escribir más. Y le dicen, ¿ves? Le dice a la persona que lo cuida, ya no tengo más el anotador y el cuaderno. Y es el poeta que en un momento pide que le compren un lápiz y un cuaderno. ¿Y qué hace en eso? Empieza a trazar palotes en los renglones. Vuelve a lo que es el comienzo de la escritura, la pequeña reja que se hace en el renglón. Ese es Antonín Artaud, que es un actor, que es, bueno, que en Argentina, por suerte, gracias a Spinetta, muchísimas jóvenes se acercaron a Artaud en esa persona tan digamos, este, fructífera y con una vida tan compleja, tan difícil, que escapa al surrealismo totalmente, ¿no? En ese sentido. En el blog del taller está el saludo de Facundo Cabral y él cuenta una anécdota de cuando junto con Piazzolla fueron a visitarlo Jacobo Fishman. ¿Vos tenés alguna anécdota como para contar en relación con Jacobo Fishman? No, porque yo a Jacobo Figman no lo conocí. Yo conocí sí a Lisandro Galtier, que fue quien le consiguió una pequeña pensión en la Sociedad Argentina de Escritores. Y Galtier
me contaba que cuando llegaba, él era el intendente de la SADE, en un momento, ¿no?, de su vida. Llegaba y lo encontraba a Figman sentado en la puerta, ya que estaba esperando, tenía mucho tiempo, tenía todo el tiempo. Y entonces le traía los dibujos, porque claro, él no tenía lugar donde, no hay lugar donde guardar esas cosas, no hay anaqueles, bibliotecas, cosas. Entonces, muy bien, muy inteligente, los daba, digamos, él armaba su archivo en múltiples personas. Y Galtier le daba lápices, le daba crayones, le daba una cantidad de cosas muy interesantes. Otra anécdota que no la viví yo, pero que la cuentan, es cuando él está como docente en un colegio secundario y hay una alumna que tiene que dar un examen sobre una temática, no recuerdo ahora bien, no sé si era sobre Víctor Hugo, sobre un idioma, y esta persona ignora todo, no tiene el, ni el mínimo conocimiento de esto. Y Figman queda como impactado y le pone 10. Con lo cual sus compañeros de mesa quedan y no pueden entender eso. Y siempre pensé, ¿cuál habrá sido el efecto en esa persona, ¿no? Una persona que va y no sabe nada, ignora todo, y el otro le pone la máxima condecoración de la nota, 10. Me parece que ese es un acto surrealista, no tanto del pintor de este que paseaba un zorrino con la correíta de Dalí, ¿no? Ese no me parece un acto surrealista. El de Figman sí, me parece un verdadero acto surrealista. Estaba pensando en base a esto que estamos charlando también, ¿qué te hubiera gustado preguntarle a Fishman? ¿Qué te hubiera gustado preguntarle a Artaud? ¿Qué te hubiera gustado conocer de ellos? Bueno, y sí, a Figman me hubiera gustado preguntarle mucho por ese viaje que hizo a Europa. Porque cuando Oliverio Girondo lo llama Antonio Vallejo, un poeta del grupo Martín Fierro, y le dice que le va a dar el dinero para Figman, que no se lo dé, pero que se lo da a él y que él se haga cargo de Figman. Por supuesto que Figman lo hinchó tanto que Vallejo le dio el dinero y se lo gastó todo, por supuesto, como se debe gastar el dinero, con los amigos y haciendo. Ahora, Oliverio, muy acertadamente, ¿no?, como muy humanamente, dice, porque él va a aprovechar mucho eso, ¿no? Era una persona muy culta, una persona que conocía mucho de pintura, que conocía mucho de música, y me hubiera gustado que me contara Figman qué pasó cuando se encontró con los museos, con las obras, cuando se encontró con todo eso que él leía y escribía y pensaba, cuál era la impresión que tenía con eso. Antonín Artaud, bueno, me hubiera gustado charlar con él sobre el tema del teatro, ¿no? Todo este tema de la presentación, y no tanto de la representación, sino el de presentar. Y con Antonín Artaud sí, me hubiera encantado pensar con él algo que es un objeto de estudio mío, que es el tema del cuerpo. Porque él dice algo que es sensacional y habla del cuerpo sin órganos. Y el cuerpo sin órganos es el cuerpo con el cual nosotros nos ligamos con los demás. Es el cuerpo donde los órganos de buena manera se transparentan. Nosotros no podemos estar atentos a nuestra vida orgánica. Dice Paul Valéry, la salud es el silencio de los órganos. Si uno tiene presente los órganos, que hay una etapa de la vida que uno los empieza a tener presentes, eso no es bueno. Entonces, me hubiera gustado charlar mucho sobre eso y que lo pudiera profundizar en su desarrollo, porque para mí es una frase con la cual me ha servido, me ha alumbrado la idea de pensar este cuerpo de la cultura, que es una insignia que nos representa, y que yo veo una persona que va caminando y yo sé cuál es su cultura cuando la escucho, cuando la veo, ¿no? Entonces, si pasa un grupo de personas quizás de Oriente, de China, para mí son iguales, son muy parecidos, pero eso es mi ignorancia de la rostridad, es mi ignorancia de esos cuerpos, porque obviamente que no lo son. Entonces el cuerpo es un producto social, y no podemos hablar del cuerpo, sino de los cuerpos.
Y eso es pensar en las diferencias que la sociedad tiene. Están las manos y los deditos de un niño de clase alta en la ciudad que teclean una pantalla, que la rozan una pantalla, y hay otras manos y hay otros dedos. Quizás el niño que mete la mano en un tacho para diferenciar la materia del plástico, del papel o del hierro. Entonces, es importante hablar de cuerpos en una sociedad donde hay una diferencia marcada entre ellos.